a tener en estas reacciones orgánicas. Comenzamos por sustitución, como su nombre lo indica, significa que es reemplazar átomos del sustrato por algún átomo del reactivo. Aquí, en la gran mayoría es por radical libre, pero aquí cuando ya vamos viendo la reactividad de cada uno de los hidrocarburos paso a paso, vamos a ir analizando el intermedio que se va produciendo para llegar finalmente al producto de la reacción. Dentro de esta sustitución, entonces, como es reemplazo de un átomo por otro, es específicamente y se caracteriza a los alcanos, cicloalcanos y a los aromáticos. La reacción general significa que aquí tengo un compuesto orgánico, que es el sustrato, con un reactivo, que es el que va a atacar a la función del sustrato, o sea, el compuesto orgánico. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estamos cambiando el átomo de hidrógeno por un átomo de halógeno, en este caso, que sería el X. ¿Y qué tenemos como producto final? Un RX más el HX, que es lo que se produce cuando sale el grupo, el átomo de hidrógeno, y entra un X. Como tengo dos X, el hidrógeno se va a unir al X restante y se me formó el HX. Esta es la fórmula general. Y aquí tenemos un ejemplo, que sería, por ejemplo, el etano, en presencia de cloro, y el catalizador en este caso es la luz ultravioleta o calor. ¿Qué significa un catalizador? El catalizador es una sustancia que es la que va a acelerar la reacción. La gracia en este caso el catalizador es que no reacciona con ninguno de los reactantes en este caso, sino que la única función que tiene el catalizador es acelerar la reacción, es decir, para que se produzca con mayor facilidad y con mayor velocidad. Eso es todo lo que hace en este caso un catalizador, y la gran mayoría de estas reacciones tiene que tener ese catalizador, es como la ayuda externa que tienen estos reactivos para que puedan sin problema reaccionar. Y por eso hago tanto hincapié, es que para que esto se produzca necesito la luz ultravioleta o el calor, y así se va a producir fácilmente el producto final. Y aquí entonces cambiamos un átomo de hidrógeno del etano y lo reemplazamos por un átomo de cloro, que era en este caso el reactivo. Y que me quedó el hidrógeno que salió del etano y se va a unir al cloro en este caso que sobró frente a la suma del reemplazo de un solo átomo de cloro. Eso con respecto a sustitución. ¿Qué pasa con la adición? Como su nombre lo indica, es adicionar, es agregar. Pero ¿a quién le voy a agregar? Algo que esté insaturado, es decir, que le falten todavía electrones para llegar a lo estable, que es la saturación. Y como estamos hablando de compuestos insaturados, significa que esta adición se caracterizan en los alquenos, en los alquinos. Acuérdense que los alquenos son aquellos compuestos que tienen doble enlace, insaturados, y los alquinos son los que tienen triple enlace, por lo tanto también están insaturados. A ellos tranquilamente se les puede adicionar, se les puede sumar átomos para llegar a la estabilidad, que sería en este caso llegar a enlaces simples entre carbono-carbono. Entonces, aquí se adiciona al sustrato, que es la especie aquí que va a sufrir algún cambio, se le adicionan átomos dependiendo ese átomo del reactivo, de la naturaleza del reactivo. Y la reacción general sería un alqueno que está insaturado, cualquiera, yo le voy a adicionar en este caso átomos de X2. Químicamente, ¿qué le llamo X2? Son los halógenos, cloro y bromo, que en presencia de un catalizador, como en este caso también tendría que ser la luz o el calor, voy a obtener la saturación completa, es decir, un compuesto donde tiene todos sus enlaces simples, y aquí al adicionar significa sumar. Lo que va a pasar aquí es que se va a romper, se va a desarmar el doble enlace y vamos a llegar a un compuesto con simples enlaces. Y en esta fórmula general entonces adicionamos dos átomos de X en este caso, y como estoy desarmando el doble enlace, lo mínimo de la suma tienen que ser dos átomos. ¿Por qué? Porque acordarse, el doble enlace se forma entre dos átomos de carbono, donde cada átomo de carbono está en déficit de un átomo en este caso. Entonces, para adicionar, yo siempre tengo que pensar de dos átomos para desarmar el doble enlace, y de 4 átomos si estoy desarmando un triple enlace. Y aquí tenemos entonces al etileno o el eteno, que le estoy sumando átomos de hidrógeno. Por lo tanto, al desaparecer el doble enlace, tendría que sumarle un hidrógeno a este carbono y a este otro carbono también, que son los que están formando el doble enlace, porque el doble enlace se da entre carbonos. Y aquí entonces pasamos del etileno o eteno al etano, que sería el alcano que está saturado.
Veamos los tipos de reacciones porque son varias, pero vamos a analizar las más importantes, que son las que se van repitiendo en cada uno de los grupos funcionales que vamos a ir viendo dentro de la reactividad orgánica. Uno de ellos es la eliminación. Como su nombre lo indica también, eliminar significa sacar. Por lo tanto, de un compuesto que está saturado o medianamente insaturado, llegar a uno más insaturado, o de uno saturado llegar a uno insaturado. ¿Qué significa eso? Más simple. Si yo tengo un alcano, al eliminarle átomo, llego a un alqueno. Si tengo un alqueno, al eliminarle átomo, llego a un alquino. Es decir, de uno saturado voy a llegar a uno más insaturado aún. Y si tengo ya uno insaturado con un alqueno, llegar a uno más insaturado todavía, como sería un alquino. Y entonces eliminar significa pérdida de átomos. Para formar un enlace entre carbonos se tienen que eliminar dos átomos. Pero cuidado, esos dos átomos que se eliminan para la generación de estos dobles enlaces o triple, la eliminación de estos átomos no son en el mismo átomo de carbono. Como el enlace se forma entre dos átomos, yo tengo que eliminar un átomo de un carbono y eliminar otro átomo del otro carbono, y ahí genero el doble enlace o triple dependiendo del sustrato si tiene doble enlace. Y aquí tenemos la reacción general. Tengo uno saturado, que podría ser un alcano, y aquí anoté con otro color rojo, en este caso, los hidrógenos que van a ser eliminados. De este reactivo se va a eliminar este átomo de hidrógeno de ese carbono y vamos a eliminar el otro átomo de hidrógeno, pero del otro carbono, no del mismo carbono. Entonces, como se eliminaron dos átomos de carbono, se va a generar aquí un doble enlace y la eliminación de estos dos hidrógenos que tenemos acá. Y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos lo que se llama un alorcano, es decir, tiene un halógeno que está unido a un grupo saturado, donde aquí se va a eliminar un H de este carbono y el Cl del otro carbono. Como tenemos claro que la formación de enlaces son entre carbonos, se tienen que eliminar estos átomos de distintos átomos de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se elimina ese H y este Cl. Y en esta parte donde se eliminó el H y el Cl es donde se genera el doble enlace, y el grupo saliente, que sería el HCl, está anotado acá como un compuesto inorgánico.